Hola, soy Miguel Ángel Copado y soy profesor del ciclo formativo de grado superior de diseño en fabricación mecánica. En esta ocasión este vídeo trata sobre la asignatura diseño de herramientas de proceso de chapa y estampación, el módulo 3 y la unidad formativa 1, y hoy trataremos sobre la extrusión. La extrusión es un proceso formado por compresión en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un troquel para darle forma a su sección transversal. Podríamos hacer un símil con la salida de la pasta de dientes en un tubo de pasta de dientes al apretarlo. La extrusión como proceso industrial fue inventada alrededor del 1800 en Inglaterra y básicamente se basaba en la primera prensa hidráulica que extruía tubos de plomo. Las ventajas de los procesos modernos de extrusión incluyen: se puede extruir una gran variedad de formas, especialmente con extrusión en caliente. Tenemos una limitación, que es que la sección transversal debe ser la misma a lo largo de toda la pieza. La estructura del grano y las propiedades de resistencia se mejoran con la extrusión en frío o en caliente. Son posibles tolerancias muy estrechas, en especial cuando se usa extrusión en frío. Ya sabemos que la extrusión en caliente, la rugosidad superficial crea peores tolerancias. Y en algunas operaciones de extrusión se genera un poco o ningún material de desperdicio, al igual que en todos los procesos de deformaciones volumétricas. Tenemos básicamente dos tipos de extrusión. La llamaremos extrusión directa o extrusión hacia adelante, y extrusión indirecta o extrusión hacia atrás. Viendo las fotografías vemos que la extrusión directa o hacia adelante, el pisón comprime el tocho de material, el tocho de trabajo, contra el troquel, y la salida de la forma final del trabajo es en la misma dirección en que el pisón está comprimiendo al material. Si analizamos en cambio la extrusión indirecta, nos encontramos que el troquel está incrustado en el propio pisón y la salida de la forma final del trabajo es en la dirección inversa al movimiento del pisón. Un problema que nos encontramos con la extrusión directa es el rozamiento que existe entre el tocho del trabajo y el contenedor. Este hecho se ve aumentado cuando estamos trabajando en caliente por la rugosidad de los óxidos que tiene el material en su superficie. Para solucionar este tema, lo que se hace es crear un bloque simulado. Entonces, en el pisón tiene un diámetro un pelín inferior al del tocho. Al comprimir contra el troquel, lo que conseguimos es que la parte de óxido y la parte superficial no entren por el troquel, sino que queden impregnadas en el contenedor. Con la extrusión directa también podemos conseguir piezas con la sección hueca. Para ello lo que haremos será taladrar inicialmente el tocho, para que a la vez que estamos comprimiendo con el pisón y forzando a que pase la pieza, el material fluya por el troquel, el mandril vaya pasando por el taladro que hemos realizado. Así podemos conseguir las piezas que tenemos en la fotografía, piezas de distinta índole que son básicamente huecas. En la extrusión indirecta, o también llamada hacia atrás o inversa, el troquel está montado sobre el pisón. Al penetrar el pisón en la zona de trabajo, fuerza el metal a fluir a través del claro que queda entre el pisón y el contenedor. Como el tocho de trabajo no se mueve en ningún momento, las fuerzas de fricción que aparecen entre el tocho y el contenedor son cero, con lo cual la fuerza que se necesita para realizar una extrusión indirecta es menor a la que se necesita para realizar una extrusión directa. ¿Cuáles son las limitaciones de la indirecta? Pues básicamente tenemos dos, que es que al ser hueco el pisón tiene menos rigidez, y que como la forma final del trabajo no coincide con el hueco del pisón, muchas veces tenemos problemas para sostener esa pieza.
La extrusión indirecta también puede producir secciones tubulares, realizando el proceso como se ve en la figura B. En este caso, el pisón presiona todo el tocho y la forma final del trabajo viene regulada por la forma del contenedor y la parte hueca por la forma del troquel. Si analizamos los tipos de extrusión en función de la temperatura de trabajo, nos encontramos con que tenemos básicamente dos tipos: la extrusión en frío y la extrusión en caliente. Materiales que se extruyen en caliente, pues por ejemplo sería el aluminio, el cobre, el magnesio, el zinc, el estaño y todas sus aleaciones. Algunos de estos también se extruyen en frío. Si analizamos las aleaciones de acero, prácticamente todas se extruyen en caliente, excepto los grados más suaves y más dúctiles, que en algunas veces se extruyen en frío. El material por excelencia para la extrusión es el aluminio, que se puede extruir en caliente o en frío. Para el proceso de extrusión en caliente se tiene que hacer un calentamiento previo del tocho a una temperatura por encima de su temperatura de cristalización. Esto va bien porque reduce la resistencia y aumenta la utilidad del metal, permitiendo mayores reducciones de tamaño y podemos conseguir formas más complejas. Aparte de esto, tenemos otras ventajas que serían, por ejemplo, la reducción de la fuerza del pisón, porque el metal fluye con mayor facilidad, mayor velocidad del pisón y se reducen también las características del flujo de grano en el producto final. También tenemos un problema en la extrusión en caliente, es que cuando el tocho entra en contacto con las paredes del recipiente hay un enfriamiento. Para estos casos, para solventarlo, se utiliza lo que es la extrusión isotérmica, en que todo el sistema está a una temperatura parecida. La lubricación también es un aspecto crítico en la extrusión de caliente de ciertos metales, por ejemplo el acero. Y para solventarlo se han desarrollado lubricantes especiales. Por ejemplo, uno de ellos sería el vidrio, que además de reducir la fricción, proporciona aislamiento térmico entre el tocho y el recipiente de extrusión. En cuanto a la extrusión en frío, tenemos dos tipos, que sería la extrusión en frío a temperatura ambiente y la extrusión por debajo de la temperatura de cristalización, que se podría llamar extrusión en tibio. Se utilizan para producir piezas discretas, frecuentemente en forma terminada o en forma casi terminada. El término extrusión por impacto se usa para indicar una extrusión fría de alta velocidad. Las ventajas más importantes de la extrusión en frío incluyen mayor resistencia por el endurecimiento del material causado por la deformación, tolerancias más estrechas, acabados superficiales mucho mejores, no tenemos capas de óxido y podemos conseguir alta velocidad de producción. La extrusión en frío a temperatura ambiente elimina también la necesidad de calentar el tocho inicial, con lo cual el consumo energético es menor. Si analizamos los procesos de extrusión según su continuidad, podemos encontrar que un proceso puede ser continuo o discreto. Si analizamos el concepto de proceso continuo, veríamos que sería un proceso que opera con estabilidad por un periodo indefinido en el tiempo. Esto sabemos que físicamente es imposible porque todo depende del tamaño del tocho que se pueda cargar en el contenedor de extrusión, con lo cual a estos procesos se les describen más precisamente como operaciones semicontinuas. En una operación discreta de extrusión se produce una sola parte o pieza en cada ciclo de extrusión. La extrusión por impacto es un ejemplo de este caso de procesamiento discreto. Ahora vamos a hacer un análisis de los cálculos que se necesitan para un proceso de extrusión. Comenzaremos con un parámetro muy importante, que es la relación de extrusión, también llamada relación de reducción. Se define como el área inicial dividido por el área final.
La relación de exclusión también nos sirve para calcular la deformación real de exclusión. Según la fórmula, deformación real será igual al logaritmo neperiano de la relación de exclusión. Para realizar el cálculo de la presión aplicada por el pisón utilizaremos la fórmula que tenemos aquí, en la que nos relaciona la presión es función del esfuerzo de fluencia promedio multiplicado por la deformación. Por conveniencia utilizaremos la ecuación del esfuerzo promedio que ya habíamos utilizado antes, en el que tenemos dos valores importantes, la K y la N, que dependen de cada proceso. Bueno, tal y como hablábamos en la diapositiva anterior, nosotros debemos tener en cuenta que el rozamiento que produce el contenedor cuando hablamos de una exclusión directa es mucho más grande o prácticamente muy superior a si utilizamos la exclusión indirecta, por lo que la presión del pisón dependerá. Para el tipo de exclusión tendremos una fórmula u otra. Aquí hacemos un análisis, ¿vale? Y obtenemos básicamente esta fórmula. ¿Vale? En este caso estamos hablando de la exclusión directa, pues la fórmula para calcular la presión del pisón de la exclusión indirecta ya la habíamos tratado antes, y con esta fórmula trataríamos la presión del pisón en la exclusión directa. Si nos fijamos, tiene varios viejos conocidos, como son el esfuerzo de fluencia promedio, la deformación de exclusión, el diámetro inicial y L, que en este caso es la porción de la longitud del tocho remanente para excluirse. Analizando todo esto, podemos calcular siempre la fuerza del pisón mediante fuerza es igual a presión por área inicial en la exclusión directa, y en la indirecta no cambia nada, y la potencia mediante el uso de la fórmula fuerza por velocidad. Aquí tenemos las gráficas típicas de presión contra la carrera del pistón, en la que vemos cómo inicialmente la presión del pistón aumenta muy rápidamente. Llega un momento en que empieza todo el proceso de exclusión más o menos continuo. En caso de la exclusión indirecta, el esfuerzo, la presión que necesitamos para el pisón se mantiene constante. En cambio, en la directa, la presión del pisón va disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay menos material en contacto con el contenedor, con lo cual la fuerza de fricción es menor. Llega un momento en que estamos tocando lo que se llama formación de tope, estamos llegando con el pisón al tope del troquel, ¿vale? Con lo cual, si siguiéramos haciendo presión, ¿vale? Prácticamente la carrera del pisón no aumentaría, pero la presión aumentaría muchísimo. Bueno, las ecuaciones que hemos visto hasta ahora tienen el problema de que en todas hemos utilizado un tocho cilíndrico. Claro, y el troquel de exclusión también es un troquel en forma de cilindro. El problema viene cuando las formas que necesitamos excluir son distintas a las circulares. Para ello,
se tiene que tener en cuenta lo que se llama el factor de forma. ¿Esto qué es? Es un factor que tiene en cuenta el área de la pieza que queremos extruir en función de una pieza circular que tuviese el mismo área. Para ello utilizamos la fórmula que vemos en pantalla, que x igual a 0.98 más 0.02 por c sub x, que es el perímetro de la sección transversal excluida, o sea, el perímetro de la propia figura que queremos excluir, y dividido por c sub c, que es el perímetro de un círculo que tuviese la misma área que la forma en la que estamos excluyendo. ¿Vale? Esta ecuación es empírica y nos sirve siempre en un rango de valores de esa relación cx-cc desde 1 hasta cerca de 6. Por encima de los valores mayores al límite superior de esta escala, la ecuación no sería válida. Hablemos un poco de la maquinaria que utilizamos para el proceso de extrusión. Básicamente tenemos dos maquinarias. Bueno, sería una maquinaria que serían las prensas de extrusión y un útil que serían los troqueles, ¿vale? En cuanto a las prensas de extrusión, tenemos básicamente dos tipos, horizontales y verticales, dependiendo de la orientación de sus ejes, y son accionadas normalmente por fuerza hidráulicamente. ¿Qué tiene de bueno ese accionamiento? Pues que es muy apropiado para producción de secciones largas, siempre con el mismo ritmo de trabajo. En cuanto a los troqueles, debemos diferenciar los troqueles que se utilizan para la extrusión en caliente de los que se utilizan para la extrusión en frío. La diferencia principal es el tipo de material que se utiliza. Pues, por ejemplo, los troqueles de extrusión en caliente están constituidos básicamente de aceros para herramienta y aceros aleados. ¿Por qué? Pues porque necesitamos unas propiedades como son la alta resistencia al desgaste, la alta dureza en caliente y alta conductividad térmica para ser capaces de desalojar ese calor residual que tenemos en todo el proceso. En cambio, a los troqueles de extrusión en frío tenemos aceros para herramienta y carburos cementados. ¿Por qué? Pues porque necesitamos unas propiedades como son resistencia al desgaste y sobre todo buena disposición para retener su forma bajo altos esfuerzos. Sabemos que la extrusión en frío produce esfuerzos muy altos. Los carburos se utilizan cuando se requieren altas velocidades de producción para alargar la vida de los troqueles y tener un buen control dimensional. Hablemos ahora de otros tipos de procesos de extrusión. Sabemos, por lo que hemos estudiado hasta ahora, que básicamente existen dos métodos principales de extrusión, que son la extrusión directa y la indirecta. Aparte de esta clasificación, tenemos algunas operaciones que son únicas y que reciben un nombre aparte, teniendo en cuenta que en esas operaciones se realiza o extrusión directa o indirecta o ambas. Por ejemplo, la extrusión por impacto se basa en que el punzón, en vez de aplicar presión con el pisón sobre el material y el troquel, lo que hace es golpear al material sobre el troquel para que el material fluya y se produzca la extrusión. La extrusión por impacto se puede realizar hacia adelante, o sea, directa, hacia atrás, o sea, indirecta, o en algunos casos se puede aplicar en ambos sentidos, ¿vale? Sería una operación combinada de extrusión directa e indirecta. En la siguiente diapositiva podemos ver los tres tipos. Por ejemplo, en la figura A tenemos pues un proceso de extrusión por impacto hacia adelante, ¿vale? En el que se ve claramente cómo todo el material fluye hacia adelante. En cambio, en la figura B tenemos una extrusión por impacto hacia atrás o indirecta. Vemos como el punzón tiene un margen sobre el contenedor, lo que hace que el material fluya hacia atrás.
Y en el tercer caso, la figura C, lo que tenemos es una combinación de las dos. Lo que tenemos es el punzón, que para que el material fluya hacia atrás tiene un margen respecto al troquel, pero aparte el golpeo hace que el material también fluya hacia adelante, con lo cual conseguimos una pieza de este estilo. Otro proceso muy importante de extrusión es la extrusión hidrostática. Con la extrusión hidrostática lo que intentamos es evitar el rozamiento que existe en la extrusión directa entre el tocho y el contenedor. Para ello, ¿qué hacemos? Dentro del contenedor introducimos un fluido para que ni el pisón ni el tocho, o sea, ni el pisón ni el contenedor estén en contacto con el tocho. Creamos como si fuera una película de fluido. El fluido es no comprimible, con lo cual lo que hacemos al comprimir ese fluido es apretar, ¿vale? Hacer una fuerza contra el tocho para que atraviese el troquel. Con eso, ¿qué conseguimos? Primero, que la fuerza del pisón tenga que ser bastante menor que la extrusión directa. ¿Por qué? Porque acabamos de evitar todo lo que son los rozamientos. Este proceso se puede realizar a temperatura, o sea, en caliente y en frío, ¿vale? Teniendo en cuenta que por temas de evaporación y de gas necesitamos fluidos especiales, ¿vale? El tema de la presión hidrostática hace que el material aumente su ductilidad, con lo cual la extrusión hidrostática será perfecta para materiales muy frágiles, ¿vale? En cambio, para los materiales que ya son dúctiles de por sí, el aplicar la extrusión hidrostática hará que consigamos reducciones de extrusión muy grandes. ¿Problemas que tiene este proceso? Pues que antes de comenzar el proceso de extrusión se tiene que mecanizar el tocho. ¿En qué forma? Se tiene que mecanizar de forma que el extremo del tocho sea capaz de sellar con el ángulo que tiene el troquel, para que en el momento en que apliquemos el fluido y apliquemos presión no haya fugas del fluido. En la siguiente figura vemos de qué se basaría la extrusión hidrostática. Como vemos, tenemos el pisón y tenemos el fluido, ¿vale? Como vemos, el tocho y el contenedor no están en contacto. ¿Con qué está en contacto el tocho? Con el troquel. En esta zona, para ello, se ha mecanizado el tocho para que el fluido, al comprimir a través del pisón, no tenga fugas por la zona de salida del troquel. Hablemos ahora de los defectos que se pueden producir en una extrusión. Básicamente tenemos tres tipos de defectos, que son el reventado central, el tubificado y el agrietado superficial. Hablemos del primero, reventado central. El reventado central se basa en que se crea una grieta cerca del eje de la pieza, de la línea central de la pieza. ¿Esto por qué se produce? Porque está claro que en un proceso de extrusión el material fluye a más velocidad en el exterior de la pieza que conforme nos vamos acercándonos a la línea central, que prácticamente no fluye. ¿Qué pasa? Esto crea tensiones entre el material que tira para fluir más que el que se queda prácticamente sin fluir. Si ese esfuerzo de tensión aumenta lo suficiente, se puede crear lo que es una grieta. ¿Cuáles son las condiciones para que hacen que se creen esas grietas? Pues una sería, por ejemplo, ángulos altos en el troquel, ángulo de entrada alto en el troquel. Bajas relaciones de extrusión y cualquier tipo de impurezas que tenga el metal, que son puntos iniciales para las grietas.
Lo difícil de este defecto es detectarlo, ¿vale? Es muy probable que se tenga que detectar con rayos X o incluso con ultrasonidos. Otros nombres que recibe este defecto es fractura de punta de flecha por la forma que tienen las grietas, agrietado central o agrietado tipo chevron. El segundo de los defectos de la extrusión es el tubificado, ¿vale? La tubificación es un defecto asociado a la extrusión directa y se basa en que se produce un hundimiento en el extremo del tocho. Para evitarlo, lo que se hace es utilizar un bloque simulado con un diámetro un pelín menor que el del tocho, con lo cual se evita la tubificación. Otro de los defectos es el agrietado superficial y está muy relacionado con la extrusión que se realiza a altas temperaturas. ¿Cuándo ocurre? Ocurre cuando la velocidad de extrusión es demasiado alta y por el rozamiento y las velocidades y las altas velocidades de deformación se genera calor. Otros factores que pueden contribuir a esto sería la alta fricción y el enfriamiento rápido de la superficie de los tochos a altas temperaturas en la extrusión en caliente. Para ello, ¿qué se debe hacer? Para evitar esto, pues a la salida del proceso de extrusión, hacer que las piezas se vayan enfriando en un proceso escalonado. Bueno, chicos, aquí acaba el tema de extrusión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos.